Hola, buenas tardes a todas, a todos los que os habéis inscrito en este Open Class que hemos lanzado desde UNIR, sabiendas de que a muchos de vosotros ya y de vosotras os interesaba pues este asunto del que vamos a tratar en esta tarde, ¿no? El asunto del aprendizaje cooperativo y cómo desde el aprendizaje cooperativo como método activo en la educación, pues podemos transformarla, ¿no? Doy la bienvenida también, no solo las buenas tardes a las personas que estamos aquí en España, sino también los buenos días a todas aquellas personas interesadas que os habéis inscrito y lo hacéis desde Ecuador o Perú o mi querida Colombia. Bueno, yo me presento antes de comenzar con esta sesión, ¿no? De una breve sesión, espero intensa y productiva, sobre aprendizaje cooperativo en educación. Yo me presento, soy José Luis Aparicio, soy profesor en la Universidad Internacional de La Rioja. En su Facultad de Educación muchos ya me conoceréis porque imparto clases en la formación de maestros, en los grados de Educación Infantil y Primaria y también en el máster de Liderazgo y Dirección de Centros Educativos, ¿no? Entre mis preocupaciones está esta, precisamente, el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo, y qué mejor que contar hoy con un experto, yo diría el mayor experto que hay, el primero de los expertos que hay en aprendizaje cooperativo en el contexto hispanoparlante, que es Carlos Velázquez Callado, a quien tengo el gusto de presentaros. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero te encuentres muy bien. Me encuentro bien y estoy contento de la invitación. Muy bien, Carlos. Os voy a presentar a Carlos. Él es, aunque ya sé que muchos le conocéis, habéis leído algunos artículos suyos, incluso un libro, o le habéis visto por ahí en las redes sociales o en YouTube, o habéis participado seguramente en alguno de sus cursos, pero bueno, para los que no le conozcáis, Carlos es doctor en Ciencias de la Educación, profesor en la Facultad de Educación y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid, en España. Imparte clases en esa facultad, en la formación también de maestros y maestras, y además es maestro, nunca mejor dicho, es maestro en un centro de educación infantil y primaria público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, concretamente en la meseta castellana, ¿no? En un núcleo rural que se llama Laguna de Duero, y el colegio, por darle también, Carlos, un poco de publicidad, se llama Colegio Público Miguel Hernández, donde ejerces como tutor en el contexto de la educación primaria y profesor de educación física. Además de esto, he de decir que tal vez lo más interesante de Carlos, indudablemente esto lo es, ¿no? Es su experticia en aprendizaje cooperativo. Como os decía, en mi humilde opinión y modesta, yo creo que es el primero, ¿no?, de todos los expertos que después han ido saliendo sobre aprendizaje cooperativo y un poco el maestro de todos. Por tanto, os presento a Carlos. Espero que la conversación, como decimos también en América Latina, el conversatorio que vamos a tener sea lo suficientemente fructífero y sobre todo aclaratorio en relación a este tema apasionante, a mi juicio, que nos ha convocado aquí, ¿no? O mediante el cual yo os he convocado, que es el aprendizaje cooperativo y cómo desde el aprendizaje cooperativo podemos transformar la educación. Podemos contribuir al cambio, yo diría, ¿no? Lo de transformar la educación igual suena un poco utópico o suena un poco fuerte, ¿no? Pero cómo podemos contribuir humildemente al cambio en la educación desde un método como puede ser el aprendizaje cooperativo, un método activo, ¿no? Si te parece, Carlos, estas conversaciones ya las hemos tenido tú y yo, pero quizá me parezca chulo, me parece interesante, ¿no?, el que lo compartamos también con las personas que nos acompañan hoy. Como te digo, de aquí, de España, y del otro lado del charco, colegas latinoamericanos, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Tal vez podríamos empezar por algo que a priori pueda parecer muy simple, pero que quizás sea esclarecedor para muchos de nosotros, ¿no? Tal vez podríamos intentar responder, o nos podrías ayudar a responder, en este mundo en el que queremos transformar la educación, ¿por qué es importante a tu juicio, ¿no? ¿Por qué es importante aprender a cooperar en el contexto de la escuela, ¿no? ¿Por qué te parece que es importante antes de abordar qué es el aprendizaje cooperativo, Carlos? Es interesante la pregunta porque habitualmente lo que pasa es que los docentes lo que quieren son estrategias para aplicar y ya. Y desde mi punto de vista, el paso previo es plantearse qué modelo de sociedad queremos. Y desde ese modelo de sociedad y los valores que emanan de ese modelo, entonces sí, descender al ámbito educativo, que es donde la mayoría de nosotros trabajamos, y a partir de ahí empezar a concretarlo en propuestas que se orienten a esos valores, ¿no? ¿Por qué es interesante cooperar? Pues yo sinceramente creo que, contrariamente al modelo de éxito que se está planteando actualmente,
de que es un modelo excluyente, es un modelo solo para unos pocos, donde se habla de el éxito vinculado al esfuerzo. Ese modelo lo que genera suele ser paradójicamente muchos individuos infelices. Y el modelo cooperativo da la vuelta a esto, ¿no? El modelo cooperativo, el planteamiento que hace es, en primer lugar, que la sociedad no es tan competitiva como nos la quieren hacer creer, como nos quieren hacer creer. Es una sociedad, el ser humano ha llegado donde está precisamente por la capacidad que tiene de cooperar con otros seres humanos. La cooperación lo que nos permite es rentabilizar los recursos. Yo no necesito saber todo de todo, solo necesito juntarme con otras personas que, digamos, sepan lo que yo no sé o me ayuden en lo que yo no sé y yo les ayude en lo que puedo aportar, porque así todos sabremos de todo, ¿no? Y al final, si nos ponemos incluso en el marco de las empresas, lo que están demandando las empresas hoy en día no demandan personas muy individualistas, demandan lo contrario, demandan personas que sean capaces de trabajar en equipo, de forma creativa y dar respuesta a los problemas que les plantea. Eso, al fin y al cabo, es lo mismo que tenemos a nivel social, ¿no? A nivel social, lo que vamos haciendo, vivir, es superar día a día una serie de problemas que se nos van presentando y entiendo que es mejor superarlo con los otros que contra los otros, ¿no? Por eso yo creo que el primer planteamiento es qué tipo de modelo queremos a nivel social. Desde mi punto de vista, el modelo cooperativo, y a partir de ahí, si quieres, pues empezamos a hablar qué puede aportar un docente a ese modelo cooperativo social. Excelente, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es verdad que hay un punto de partida, necesitamos un punto de partida para poder ejercer esa cooperación en clave del por qué queremos hacer niños cooperativos. Y como tú bien dices, por qué queremos hacer ciudadanos cooperativos, a fin de cuentas, ¿no? En un modelo de sociedad mucho más cooperativa. Si quieres, entrando más en harina y a partir de esta base que tú nos has aclarado, tal vez la siguiente cuestión que nos deberíamos plantear, si queremos plantearnos, valga la expresión, valga la redundancia, querer transformar la educación o contribuir humildemente a la transformación de la educación a través del aprendizaje cooperativo, ¿en qué consiste entonces exactamente el aprendizaje cooperativo? Y sobre todo, una pregunta que siempre nos aturde, ¿no? Siempre nos está aturdiendo, y es ¿cómo distinguimos el aprendizaje cooperativo a partir de en qué consiste, de lo que no es aprendizaje cooperativo, pero paradójicamente creemos que sí que lo es, ¿no? En ocasiones incluso a veces vivimos confundidos, ¿no? Porque creemos que hacemos cooperación, pero no estamos haciendo cooperación. Entonces, ¿qué es, Carlos, el aprendizaje cooperativo? Si volvemos la vista atrás, el aprendizaje cooperativo parte de cómo aplicamos en educación una teoría que en principio no se iba a aplicar en educación, que es la teoría de la cooperación y de la competición de Morton Deutsch. Esta teoría se ha aplicado a muchos ámbitos, incluido el ámbito de las ciencias sociales o incluso la regulación de conflictos, incluso en situaciones como de guerra, como la que estamos viviendo ahora en Ucrania. Esa teoría se ha aplicado también en el ámbito económico, se ha aplicado en diferentes ámbitos. Cuando hay un señor que se llama David Johnson, que es discípulo de Morton Deutsch, y dice, bueno, esta teoría podría aplicarse también al ámbito educativo, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Básicamente lo que la teoría dice es que yo voy a cooperar contigo si entiendo que el hecho de que tú alcances tus metas beneficia al que yo alcance las mías. Y fíjate que paradójicamente el aprendizaje cooperativo no es una conducta, la cooperación no es una conducta altruista. O sea, yo voy a cooperar contigo sí porque a mí me interesa. Me interesa que tú alcances tus objetivos porque eso va a beneficiar al que yo alcance los míos. Por el contrario, yo voy a competir contigo si entiendo que el hecho de que tú alcances tus metas perjudica al que yo alcance las mías. Entonces, este señor lo que se plantea es, bueno, ¿y si esto lo hacemos en el ámbito educativo? ¿Y si les ponemos a los niños unas situaciones en las cuales haya esa interdependencia positiva de objetivos? Es decir, el hecho de que unos niños desarrollen una tarea, beneficien y lo hagan exitosamente, beneficia al que otros lo hagan también y viceversa. Y entonces empiezan a aparecer una serie de estrategias que inicialmente eran una serie de estrategias de trabajo en grupo. Porque no olvidemos que inicialmente parece que esto de cooperar es trabajar en grupo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando empiezan a trabajar en grupo, vemos que en esa teoría, o por lo menos ese principio de esa teoría, no siempre se cumple. Hay personas que se dejan llevar, hay personas
que, digamos, no aportan nada a la tarea, hay personas que realizan el 80% de la tarea, en fin, este tipo de situaciones que todos hemos conocido en nuestra vida de estudiantes, ¿no? ¿Qué hacen David Johnson, al que se le ha unido ya su hermano Roger Johnson? Bueno, pues lo que vamos a hacer vamos a estudiar grupos. Vamos a estudiar todo lo que se hace en el trabajo en grupo y vamos a ver qué grupos funcionan y qué grupos no funcionan. Y luego vamos a comparar los grupos que mejor funcionan con los grupos que peor funcionan. Y sintéticamente, básicamente, a la conclusión que llegan es que para poder hablar de aprendizaje cooperativo tendría que haber una doble responsabilidad. Una responsabilidad del alumno hacia su aprendizaje, pero al mismo tiempo hacia el aprendizaje de los demás miembros del grupo. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo podría definirse como una metodología educativa en la cual los estudiantes trabajan juntos, comparten recursos, aunan esfuerzos para alcanzar un aprendizaje. Y ese aprendizaje es de todos y cada uno de los miembros del grupo. De modo que se presenta esta doble responsabilidad de cada uno consigo mismo, pero también con el aprendizaje de todos y cada uno de sus compañeros. Eso es lo que básicamente diferencia el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, del trabajo en grupo, donde, bueno, esta es la tarea que tenemos que hacer, la cuestión es que salga la tarea, el cómo salga da igual, porque al final lo que va a hacer el profesor es calificar ese trabajo que presentamos. Todo el proceso que en teoría nos debe servir para precisamente aprender a trabajar en equipo, pues digamos que se supone. Y eso es lo que genera ese tipo de problemas como el efecto polizón, la desigualdad en el reparto de tareas, que al final repercuten negativamente en el aprendizaje de algunos alumnos, ¿no? Esa sería, desde mi punto de vista, la diferencia entre el aprendizaje cooperativo y lo que habitualmente algunas personas llaman aprendizaje cooperativo, que no es más que trabajo en grupo. Efectivamente, sí. Era una pregunta trampa, yo creo, ¿no? Para intentar distinguir qué es que sí y qué es que no, porque es verdad que muchos de nosotros caemos con buena voluntad en aplicar lo que creemos y entendemos como cooperación a una, con todo el respeto, simple tarea de reparto de actividades o reparto de acciones de forma grupal. Y pretendemos y creemos que es cooperación cuando verdaderamente no lo es. Siguiendo un poco el hilo de lo que tú nos estás planteando, entonces, aprender a cooperar desde esta perspectiva diferenciadora entre lo que es trabajar cooperativamente para alcanzar, ¿no?, el ser equipo, desde lo que es simplemente trabajar como grupo. ¿Cuáles son, a tu juicio, entonces, los Big Five, ¿no?, los 5 grandes componentes o 6 grandes componentes del aprendizaje cooperativo que permitirá, imagino, no sé cómo lo ves tú, pero imagino que permitirá, como tú decías al comienzo de la conversación, llegar a construir alumnos, futuros ciudadanos verdaderamente cooperativos y verdaderamente trabajadores en equipo en su futuro personal y profesional, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 grandes, ¿no?, que tienen que estar en toda dinámica de cooperación? Aquí venimos a lo mismo. Claro, si el trabajo en grupo no es exactamente el aprendizaje cooperativo, ¿qué es lo que tendría que estar presente? ¿Qué características tendrían que estar presentes en ese trabajo en grupo para promover ese aprendizaje individual de todos y cada uno de los miembros del grupo? Es decir, ¿qué transformaría el trabajo en grupo en aprendizaje cooperativo? Hay como 4 grandes marcos teóricos, ¿no? Hay un marco que es el conceptual de los hermanos Johnson, pero hay otro, por ejemplo, de Slavin, que se basa en teorías de la motivación. Hay otro que es de Kagan, que se basa en una serie de estructuras, trabajos más concretos. Y hay otro que es el de Cohen, que básicamente sería como un trabajo en proyectos en el cual todos y cada uno de los miembros del grupo pueden aportar algo a ese proyecto, ¿no? Pero creo que la teoría que está más vigente en el ámbito educativo es ese enfoque conceptual de los hermanos Johnson, ¿no? Había dicho antes que lo que hacen los hermanos Johnson es comparar grupos. Comparan los grupos que funcionan con los que no funcionan. Y tratan de identificar aquellas características que están presentes en los grupos que funcionan y no están presentes en los grupos que no funcionan. Y entre estas características identifican la interdependencia positiva de objetivos, que eso ya estaba dicho con la teoría de Morton Deutsch, es decir, yo solo voy a cooperar contigo si solo sí entiendo que el que tú alcances tus objetivos beneficia al que yo alcance los míos, si no, no voy a cooperar y todo lo demás sobra, ¿verdad? Esa interdependencia positiva de objetivos pues puede cumplimentarse con una interdependencia positiva de recursos. Por ejemplo, yo no tengo todos los recursos, tú no tienes todos los recursos, pero los dos juntos tenemos esos recursos que nos permiten resolver la tarea. Hay incluso una interdependencia positiva de identidad, por eso a los grupos se les dice que se pongan
que se pongan un nombre o que hagan un escudo o una bandera que les identifique, algo que les identifique y que les diferencie del resto de los grupos. En fin. Esa sería la primera característica. Básicamente esa interdependencia positiva de objetivos que puede complementarse con la interdependencia positiva por identidad o de roles o de recursos. La segunda sería lo que ellos denominan interacción promotora, a veces se llama interacción cara a cara, que para que los oyentes lo entiendan, básicamente es que vamos a remar todos en el mismo sentido. Por ejemplo, tú puedes estar en una barca conmigo, ¿verdad? Y cada uno tiene un remo. Y entonces decidimos que vamos a ir a la orilla, ¿correcto? Esa sería la interdependencia positiva de objetivo. Los dos queremos ir a la orilla. Pero cuando nos ponemos a remar, pues uno rema para un lado y el otro rema para el otro, porque estamos en el medio del lago y uno interpreta que es mejor ir hacia la derecha y el otro interpreta que es mejor ir hacia la izquierda. Entonces lo que pasa es que la barca no hace más que dar vueltas. Bueno, pues aunque hay una interdependencia positiva de objetivos, no hay una interacción promotora. La interacción promotora sería, nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que tenemos que hacer, empezamos a trabajar juntos y a partir de ahí nos ayudamos, nos animamos, resolvemos los problemas que van surgiendo, pero siempre en el mismo sentido. Es decir, no nos criticamos destructivamente, que es una de las situaciones que aparecen en los grupos cuando algo empieza a ir mal, sino que nos paramos y tomamos acuerdos. En definitiva, sería animar, ayudar, apoyar mutuamente. Esa sería la segunda característica que debía estar en el trabajo en grupo para poder empezar a hablar de aprendizaje cooperativo. La tercera, y desde el punto de vista de muchos autores es la más importante, es la responsabilidad individual. Es decir, nadie puede escudarse en el trabajo de nadie. No es posible que el trabajo se termine si yo no he participado en él. No sería posible acabar ese trabajo. Si eso sucede, que a veces pasa en el trabajo en grupo, pues entonces tenemos que tener claro que eso no es aprendizaje cooperativo. Porque obviamente si yo no he trabajado, no he podido aprender. Y el objetivo del aprendizaje cooperativo, insisto, es el aprendizaje individual de todos y cada uno de los miembros del grupo. En definitiva, esa responsabilidad individual impide el que yo, ya no digo perjudique, sino impide que yo me aproveche del trabajo de los demás. Luego habría una cuarta característica que estaría presente, que sería las habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo. Es decir, a veces los docentes colocan al alumnado en grupo, les dicen lo que tiene que hacer, y es más, aunque ellos quieran hacerlo y tengan toda la buena voluntad del mundo para hacerlo, les falla esto, les falla que no tienen esas habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo. Empiezan a hablar todos quieren que su idea sea la predominante, no toman decisiones consensuadas. Esas habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo se van aprendiendo. Se aprenden precisamente trabajando mediante aprendizaje cooperativo, pero el docente tiene que tener claro que esas habilidades no están presentes desde el inicio. Por lo tanto, cuando proponga tareas, no puede proponer tareas muy complejas. Tendrá que empezar proponiendo tareas sencillas, problemas sencillos que generen éxito en el grupo y luego ya irán apareciendo otras tareas más complejas. Y hay un último elemento que inicialmente los hermanos Johnson no habían identificado, pero que posteriormente incorporan, que es el procesamiento grupal o autoevaluación grupal. Básicamente lo que sería es reflexionar sobre las conductas que han emergido durante el trabajo en grupo, relacionar esas conductas con el éxito o el fracaso en la tarea y a partir de ahí identificar elementos positivos que van a ser reforzados y elementos negativos que tenemos que transformar. De modo que una vez identificados los elementos que tenemos que transformar, lo que vamos a hacer es plantear algún tipo de planificación orientada a corregir esos aspectos que nos es necesario mejorar. Esos 5 serían los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo. De hecho, se llaman así, componentes esenciales del aprendizaje cooperativo. Son la esencia del aprendizaje cooperativo dentro del trabajo en grupo. Esto seguramente mucho de lo que has comentado, y te voy a preguntar ahora, yo creo que lo has comentado antes, ¿no? Muchos de los errores o muchos de las circunstancias desfavorables que vemos en dinámicas de cooperación seguramente vengan determinadas por este aspecto, ¿no? Porque en lo que nosotros entendemos que es cooperar y ayudar a trabajar en equipo, no estamos incorporando en esas dinámicas o no estamos asegurando como docentes, como dinamizadores, valga la expresión, ¿no?, de estos componentes esenciales que garantizan que el aprendizaje cooperativo se está practicando y que garantizan
el aprendizaje, como tú decías, de todos, ¿no? En esta línea, tú hablabas de la responsabilidad individual, que yo creo que es el talón de Aquiles, yo creo que es el quid de la cuestión. ¿Cuáles son, aunque ya nos has anunciado alguna antes, ¿no? Hace unos instantes, pero cuáles son esas dificultades que todos nos encontramos, ¿no? Y de qué forma podríamos intentar abordar cuando promovemos el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo, en clase, con nuestros alumnos, ¿no? O en nuestra vida personal, nuestra vida profesional con nuestros colegas docentes, ¿no? ¿Cuáles son esas dificultades? Hablabas tú antes del efecto polizón, por ejemplo. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vamos confundidos y no establecemos estas dinámicas de las que nos estás hablando, Carlos? Bueno, el primer planteamiento o la primera idea que tendría que estar presente es que todas esas dificultades están relacionadas con las experiencias previas del alumnado con respecto al trabajo en grupo. Es decir, si el alumnado tiene experiencias previas negativas o experiencias en las cuales se ha encontrado con que hay compañeros que no hacen su trabajo y eso les ha funcionado, les han puesto un 8 porque ha habido alguien que ha asumido individualmente el trabajo de ellos y todas estas cosas, pues al final van a seguir obrando igual. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con la falta, como ya he dicho antes, de habilidades interpersonales y de trabajo en grupo. Quiere decir que incluso queriendo hacerlo bien, pues no nos sale. Entonces, como si yo te digo, no sabes botar un balón y yo te digo, mira, pero si es muy fácil, solamente tienes que hacer esto. Bueno, pues aunque tú intentes botar el balón y sepas lo que tienes que hacer, pues no te sale. O tocar un piano o cosas similares, ¿no? Y es bastante común que los docentes esto lo den por sabido. Si a nadie le cabría en la cabeza que un profesor o una profesora llegue a clase, llame a un niño de 3 años, le abra un libro así de gordo y le diga, niño, lee, y el niño va y lee. O sea, no se le ocurre a nadie, diría, bueno, esta mujer, ¿cómo puede ser maestra, ¿no? Eso nos choca. Entendemos que eso no es posible, que es una locura. Sin embargo, no nos choca que los docentes lleguen a clase, coloquen al alumnado en grupos de 4 y les digan, cooperen. Y es la misma situación. Es decir, la misma situación del niño lee cuando no está capacitado y el cooperen. Pues a leer hay que aprender y a cooperar hay que aprender, ¿no? Entonces, desde ese punto de partida, pues obviamente aparecen algunas situaciones que perjudican el aprendizaje. Por lo menos el aprendizaje de algunos. Las dos más frecuentes son ese efecto polizón del que acababas de hablar, que es el hecho que hace que una persona lo que haga es, bueno, pues como en el grupo de 4 mi responsabilidad individual queda diluida, pues ya entre los 3 van a poder sacar el trabajo, bueno, pues yo tranquilamente me relajo y disfruto de cómo trabajan los demás, ¿no? Esa es una de las características negativas que pueden emerger en el trabajo en grupo. Y otra situación que puede ser incluso más grave y más difícil de identificar es el reparto desigual de las tareas. Es más, algunos docentes incluso dicen, bueno, pues está bien. Bueno, pues si lo que queremos es que hagan el trabajo, pues, o sea, que al final presenten un trabajo, pues bueno, está bien. Si lo que queremos es que aprendan, que es la diferencia, ¿no? Pues entonces no estaría bien. Básicamente el reparto desigual de la tarea sería, bueno, vamos a ver, como en mi grupo está Manolito, y Manolito tiene muchos problemas, bueno, pues a Manolito, que se le da bien dibujar, pues que dibuje. Entonces se va a dedicar a diseñar la portada. Luego, Lupita, que Lupita es magnífica en matemáticas, va a hacer todos los cálculos matemáticos. Y luego los otros dos, pues como redactamos bien y tal, entre los dos vamos a redactar el trabajo y lo vamos a maquetar y todas estas cosas. Claro, el objetivo del trabajo en grupo es generar aprendizaje. Y se genera aprendizaje precisamente por las tareas, por la riqueza en las tareas. Si hay un niño que lo único que hace es pintar la portada, porque precisamente tiene problemas, pues va a seguir teniendo problemas, no va a aprender nada. Esa es otra de las cuestiones que debería estar presente en los docentes, antes de ponerles a trabajar en grupo, ¿no? Antes de decirles niño lee. Y a partir de ahí entender que esto no cambia de la noche a la mañana. Es decir, esto es un proceso, las experiencias previas que tiene el alumnado normalmente en las clases suelen ser de tipo competitivo o de tipo individualista, no de tipo cooperativo. Cuando empiezan a trabajar en los grupos suelen surgir problemas y además es normal que surjan
y no es malo que surjan, porque en un proceso largo eso les permitirá aprender a enfrentarse a los problemas con otras personas, aprender a regular positivamente los conflictos. Lógicamente, si lo que hacemos es, pues, como tienes problemas, te separamos, pues entonces jamás aprenderemos a regular conflictos de niño y luego tendremos problemas cuando tengamos que regular los conflictos de adulto. Y decía, hay que entender que el proceso es largo, no es un proceso de la noche a la mañana y hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo, teniendo claro lo que tenemos que hacer y siendo coherente con lo que estamos haciendo, pues al final todo es cuestión de tiempo, obviamente. ¿Qué es lo que nosotros, tal vez como docentes, podemos hacer para supervisar eso, ¿no? Para que eso no ocurra? Porque muchas de las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando, que habrán puesto en marcha dinámicas de trabajo en equipo, dinámicas de trabajo cooperativo, entendiendo tal vez confundidamente que verdaderamente es cooperativo, pero como tú nos estás diciendo, igual no está tan claro que lo sea, ¿cómo podemos hacer para supervisar eso, ¿no? Y que no ocurra, por ejemplo, ese efecto polizón del que tú decías o ese reparto desigual de tareas, ¿no? Seguramente especulo, ¿no? Hipotetizo con que venga muy relacionado con esa falta de formación que nosotros mismos como docentes tal vez tengamos. Aquí introduzco el elemento autocrítico, ¿no? Con aprender a cooperar. Nosotros tampoco venimos de una generación de aprender a cooperar, venimos de una generación más bien competitiva. ¿Cómo nosotros podemos hacer para detectar eso? Porque es evidente, indudablemente. Muchos estudiantes nos dicen, hey, yo estoy trabajando en un grupo de 4, pero somos 2 los que estamos trabajando, no somos los 4, ¿no? Ahí hay un efecto polizón, ¿no? O un reparto desigual de tareas, como tú dices, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para detectar y solventar eso? Y que no se pierda esa dinámica proactiva de cooperación. Hombre, yo creo que detectar lo vas a detectar si estás en el aula, claro. Si lo que consiste es en dar a los estudiantes un trabajo, es decir, os juntáis 4 y me lo entregáis dentro de 2 semanas y tú no estás durante el proceso, pues obviamente tendrás que aplicar otra serie de instrumentos para ver quién ha trabajado y quién no ha trabajado. Al final de lo que se trata no es de quién ha trabajado o no ha trabajado. La cuestión es que todo el mundo tiene que aprender. Si tú no has trabajado, es poco probable que hayas aprendido del desarrollo del desarrollo de trabajo. Entonces, en los casos estos en los cuales se manda un trabajo y se dice para dentro de 2 semanas lo entregáis en equipo, ¿no? Lo presentáis en equipo y yo os califico por el trabajo, pues quizá luego haya que hacer exámenes individuales sobre el grado de aprendizaje de esa tarea que han estado haciendo. Y ahí se ve quién ha trabajado y quién no ha trabajado. En el aula, obviamente, se ve, es bastante fácil de ver. Y aparte hay una serie de instrumentos en ese procesamiento grupal en los cuales tú puedes hacer que el alumnado centre su atención en ello, ¿no? Pues, por ejemplo, si puedes plantear escalas o puedes plantear rúbricas o simplemente preguntar que evalúen y que coevalúen el trabajo de los compañeros. Es decir, quién ha trabajado, hasta qué punto ha trabajado, qué debería mejorar este compañero, qué deberías mejorar tú, y cotejar las respuestas de todo, ¿no? Es ese procesamiento grupal el que hace a la persona que, digamos, está escaqueando. Oyes, mira, a ver, hasta ahora yo en el trabajo en grupo me escaqueaba bien, pero es que ahora resulta que se me ve. Y luego, pues hay algunas técnicas de aprendizaje cooperativo que precisamente evitan eso. Por ejemplo, está el puzzle de Aronson. El puzzle de Aronson lo que se hace es dividir la tarea en partes, ¿no? Claro, hasta aquí decimos, bueno, y luego las juntamos, que es lo que hacemos en el trabajo en grupo. Bueno, pues no. Lo que hace este señor, Elliot Aronson, es vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo en el trabajo en grupo, lo que estamos haciendo mal con el trabajo en grupo, que es dividir la tarea en partes, sí, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser juntarnos todas las personas de los distintos grupos que tenemos una determinada parte, la vamos a poner en común, vamos a aclarar dudas, etcétera, 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 y cuando ya lo tenemos todo claro, volvemos a nuestros grupos de referencia. Y ahora sí, mi responsabilidad es que tú aprendas, y tú, y tú, y tú, la parte que me ha correspondido a mí, pero al mismo tiempo mi responsabilidad es aprender las diferentes partes que me estáis mostrando vosotros, ¿no? Y luego hay un examen individual y ahí se va a ver claramente quién ha funcionado y quién ha dejado de funcionar. Es decir, si en un grupo todo el mundo lo hace bien, menos la parte 4, pues está claro que la responsabilidad era del 4. Si resulta que no, que el 4 lo ha hecho bien, pero alguno no, y las otras partes sí, pues posiblemente entendamos que ha habido una persona que ha tenido problemas con una determinada parte, pero que eso no ha sido responsabilidad de la persona que explicaba esa parte. Tendrá otro tipo de problemas y habrá que actuar en otro tipo de problemas. Es decir, instrumentos para detectarlo,
lo tenemos. Otra cosa es que nos parezca más fácil mirar para otro lado, ¿no? Y solamente decir, bueno, pues por este trabajo os pongo un 8 a todos. Está claro, sí, está claro. Hay una pregunta por aquí que nos han realizado, que creo que te la voy a hacer al final, que tiene que ver con este asunto de la evaluación, ¿no? Concretamente con la autoevaluación. Pero la dejo para el final por si acaso hay alguna otra pregunta en este sentido similar y podemos agruparlas. Una pregunta que yo creo que te introducí ahora también y que tú y yo ya hemos hablado en algunas otras ocasiones es, caramba, si para nosotros es tan importante esto desde el punto de vista de la transformación de la educación, ¿cómo contribuimos los docentes a transformar la educación a través del aprendizaje cooperativo? Una pregunta un poco malévola que yo hago, ¿no? Y que te traslado a ti a ver qué me dices, es, ¿y esto por qué no lo aplicamos nosotros como docentes en nuestras dinámicas de cooperación profesional en el contexto de aula, ¿no? Sí para los alumnos, con la mano derecha decimos sí a los alumnos, pero con la mano izquierda, como docentes, nos cuesta cooperar, ¿no? Tú, sinceramente, ¿a qué crees que se debe? O no sé, esta incongruencia que muchas veces me pregunto. La incoherencia. Bueno, yo digo lo que tenéis que hacer, pero yo hago otra cosa. Y en la universidad, por ejemplo, esto pasa. Es decir, al alumnado se les habla mucho de aprendizaje cooperativo y de los beneficios del aprendizaje cooperativo, pero al final yo te explico, tú te lo estudias y al final me haces un examen. Bueno, pues si es tan positivo, corcholis, aplícalo y enséñame con aprendizaje cooperativo, ¿no? Luego, bueno, pues es la incoherencia de yo con mis alumnos se supone que hago una cosa y luego con el resto de los compañeros hago otra. No sé exactamente si es por la reticencia de otros compañeros a digamos, tener que cambiar las dinámicas, dar el brazo a torcer. No lo sé. O simplemente que a nivel profesional cada uno va a su aire. Yo en las escuelas, en la escuela primaria donde yo trabajo, la verdad es que hay una tendencia a trabajar en equipo. Hay pocos compañeros, digamos, que vayan por libre. Se toman decisiones colectivas, se hacen acuerdos, se respetan los acuerdos y luego dentro de esos acuerdos pues tienes un margen de libertad, ¿no? Para que cada uno pueda desarrollarse o desarrollar aquello que le interesa. Y esto yo creo que en los colegios es más frecuente que, por ejemplo, en los institutos o más frecuente aún que en la universidad, donde ya la propia universidad está dividida por departamentos, los departamentos son estancos y al final, bueno, yo estoy en un departamento que es de expresión musical, plástica y corporal y bueno, yo a los de corporal los conozco, pero a los de musical y a los otros, y están dentro de mi departamento, no te quiero decir ya los que están en el departamento de didáctica del lenguaje o de didáctica o de psicología o este tipo de cosas. También la propia estructura genera este tipo de situaciones, ¿no? Es curioso que cuanto más abajo, más cooperación hay, más trabajo en equipo hay y a medida que vamos subiendo eso se va perdiendo. Claro, luego nos quejamos de que a mí me faltan recursos y al otro le faltan recursos, cuando a lo mejor entre los dos podríamos solucionar ese problema. Sí, es cierto eso que dices. Es verdad que cuanto más vamos subiendo en las etapas, igual vamos observando la cooperación desde una perspectiva más teórica, ¿no? Y más difícil, más nos cuesta aplicarla, sobre todo en el contexto de la universidad y sobre todo en ese contexto que decíamos antes y que tú aplicabas, ¿no? Y nos decías como un criterio, sobre todo en clave de evaluación. ¿Cómo conseguimos, dado que hacemos el esfuerzo de aplicar cooperación, de observar cooperación, de vivir cooperación en nuestro seno departamental, ¿no? Pues cómo ser conscientes de que verdaderamente estamos cooperando o que verdaderamente tenemos ese espíritu cooperativo, ¿no? Que, como tú bien dices, en la universidad es mucho más difícil. Fíjate, quiero terminar con una pregunta, no sé, creo que puede ser un resumen, ¿no? Para todas aquellas personas que nos estén observando, que nos estén escuchando, ¿no? Que estén pensando en sus cabezas cómo poner en marcha aprendizaje cooperativo a partir de las indicaciones, ¿no? de los aspectos que has tratado hoy. ¿Qué 3 consejos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre 3 o 4 pueden ser también, no está sentable en piedra esto, ¿no? Pero ¿qué 3 o 4 ideas tú les podrías aconsejar, ¿no? A todas aquellas personas que nos están viendo, directivos, líderes educativos en definitiva, ¿no? Docentes de primaria, secundaria, ¿no? Bachillerato, universidad, sobre cómo poner en marcha ahora mismo, si están pensando, qué 3 cosas iniciales podrían pensar o aplicar antes de iniciar sus experiencias de aprendizaje cooperativo en sus entornos escolares o educativos, ¿no? Ahora igual te choca la respuesta. Por la primera no, pero la segunda
lo primero tienes que estar convencido. Es decir, si el modelo que tú planteas de sociedad es un modelo excluyente y un modelo competitivo, pues es absurdo que plantees dinámicas de aprendizaje cooperativo, porque tú mismo vas a caer en incoherencias y digamos que va a pasar eso que estábamos hablando, que dices una cosa y haces lo contrario y al final el alumnado se queda con lo que haces y no con lo que dices. Eso es lo primero. Lo segundo, si quieres empezar a aplicar aprendizaje cooperativo, no empieces aplicando aprendizaje cooperativo. Por eso te digo que te iba a chocar. Yo, mi experiencia lo que me dice es que cuando los profesores directamente empiezan a aplicar, bueno, es que he visto un libro, es que me he comprado un libro, es que he hecho un curso de 10 horas y me lo han explicado, es que veo en internet unas técnicas muy bonitas, ahora en Instagram, en YouTube, que son cuestiones, aparecen las técnicas aisladas. ¡Uy, qué bonito es esto para un día! Bueno, pues si lo vas a aplicar un día, bueno, pero si realmente quieres hacer esa transformación de tus clases, yo no empezaría aplicando aprendizaje cooperativo. Yo planteo un modelo en el cual se empieza del conflicto, es decir, el conflicto lo que hace es una serie de dinámicas que generen disonancia cognitiva entre lo que habitualmente hacemos y lo que realmente nos beneficiaría hacer. A partir de ese conflicto, llegamos a la conclusión de que cooperar nos beneficia más que competir o que trabajar individualmente, ¿no? Y además llegamos a otra segunda deducción, es que no sabemos cooperar. Por lo tanto, hay que aprender. En una segunda fase lo que se hace es plantear una comprensión de la lógica de la cooperación, es decir, plantear con las mismas dinámicas que estoy haciendo en clase, en las mismas situaciones que estoy haciendo en clase, incluso competitivas, lo que es justo, lo que no es justo, ¿no? Lo que hace sentir mal a otros, las situaciones de ayuda y de no saber pedir ayuda, todo esto. Y también hay otra serie de dinámicas asociadas a esa fase. Luego habría una tercera fase que sería, digamos, de aplicación lúdica de la cooperación. Es decir, vamos a aplicar juegos que son dinámicas en las cuales nos lo vamos a pasar bien, pero que tienen una característica, es esa interdependencia positiva de objetivos. Y en base a esa interdependencia positiva de objetivos, ese jugar con los otros y no contra los otros, pues vamos a ir desarrollando una serie de habilidades que después sí vamos a aplicar en el aprendizaje cooperativo. Es decir, el aprendizaje cooperativo sería una cuarta fase, que lo que sería aplicar esas habilidades para aprender contenidos curriculares. Claro, si nosotros nos saltamos las fases anteriores y agarramos un alumnado que está acostumbrado a competir, pues es probable que nos estrellemos. Luego una última fase sería una fase de autonomía y transferencia, bueno, pero eso ya no viene al caso. Pues yo recomendaría empezar dando pasos desde donde nos encontramos hacia donde queremos llegar, y pasos cortitos, pasos donde hagamos pie, ¿no? Y esto será positivo para el alumnado, pero también será positivo para esos profesores y profesoras que están transformando sus clases y que no tienen experiencia con el aprendizaje cooperativo. Y el último consejo es entender que es un proceso largo y no exento de dificultades. Es decir, que lo raro es que no te aparezcan problemas. A mí me decía una compañera, Carlos, es que yo lo debo estar haciendo mal porque lo empiezo a aplicar y es que me pasan una serie de cosas. Digo, no, tú lo estás haciendo muy bien. Digo, si a mí me dices que según entras en clase, lo haces y a la primera te sale, te diré, seguro que lo estás haciendo mal. Seguro. Porque eso no pasa. O sea, todos nos hemos encontrado con esos problemas. Es más, hay estudios que dicen que desde que un docente empieza con el proceso de transformación hasta que consigue más o menos dar respuesta a la mayor parte de las situaciones que acontecen en sus clases, pasan en torno a entre 2 y 3 años, 2 años y medio, una cosa así. Es decir, por eso digo que casi es mejor ir poquito a poquito y no de golpe, ¿no? Dando pasos firmes, pero pasos seguros. Y si hay voluntad y si somos coherentes y realmente pensamos que cooperar nos beneficia, creemos en una sociedad mucho más cooperativa, creemos que eso es positivo para todos y para todas, pues al final terminas llegando, ¿no? Al final llega un momento en que las clases pues ya dominas, sabes lo que pasa. No dominas todo porque siempre hay situaciones, ¿no? Pero esas situaciones también aparecen cuando un docente trabaja con estructuras competitivas o con estructuras individualistas. No llega a dominar todo. Y no te preocupe tampoco lo que digan o dejen de decir, ¿no? Porque muchas veces, más que críticos, hay criticones, que son aquellos que ni, como el perro hortelano, ¿no? Que decimos aquí, que ni comen ni dejan comer. Entonces, si tú estás convencido, tira para adelante. No te preocupes si estás solo, no te preocupes si sois solo 3. Intenta relacionarte con gente
que también se esté encontrando con esos problemas, ¿no? Porque necesitarás también apoyo. Y, por supuesto, fórmate todo lo que puedas, aplica todo lo que puedas, reflexiona todo lo que puedas, no temas equivocarte y hasta que llegues. Excelentes, sí, geniales consejos, es verdad. Me llama la atención y me contrasta seguramente por mi falta de conocimiento, no tanto como el tuyo, ¿no? Ese partir de no querer cooperar de primeras porque seguramente nos peguemos una estrellada, ¿no? Interesante y aplicar fases anteriores que nos lleven precisamente a un esfuerzo cooperativo mucho más operativo, ¿no? Vamos a terminar, si te parece, Carlos, en esta sesión, ojalá haya sido muy fructífera para todos, con algunas preguntas, pero bueno, yo destaco una que nos hace Fiamma y que nos habla un poco de algo que tú ya nos has contado, pero que tal vez puedas profundizar mínimamente, ¿no? Ella nos dice, ¿qué opinas, Carlos, de utilizar rúbricas de autoevaluación en relación a la participación de los estudiantes en los trabajos grupales? Rúbricas que les pregunten por el tiempo invertido, el trabajo realizado, los aportes que han hecho en la tarea cooperativa, cómo han hecho la división de tareas y demás cuestiones, y que sean ellos mismos los que tengan que completar para ser más conscientes de la importancia de su rol en el grupo. Intuyo que Fiamma nos está hablando también de un modelo que huele un poco a evaluación más formativa, ¿no? Huele un poco a evaluación formativa y sobre todo evaluación compartida, ¿no? Evaluación participada del alumnado, ¿no? Tal vez en esa fase de la que tú nos hablabas antes de procesamiento grupal. ¿Qué opinas de utilizar instrumentos de autoevaluación, rúbricas de autoevaluación? El aprendizaje cooperativo y la evaluación formativa van de la mano. O sea, es así de simple. Si no hay evaluación formativa, bueno, podemos decir que podríamos hablar de aprendizaje cooperativo, pero faltaría ese procesamiento grupal. Otra cosa es cómo lo hagamos. ¿Utilizar rúbricas? Pues depende del grado de madurez del alumnado. Si estoy trabajando con niños de 6 años, pues a lo mejor yo no utilizaría una rúbrica, utilizaría una escala y utilizaría caritas. Pero está claro que tienen que ir dándose cuenta de lo que están haciendo. Con alumnado más mayor, obviamente la rúbrica es un buen instrumento si está bien elaborado. Y hay que tener en cuenta, si hacemos autoevaluación, también hacer coevaluación. Es decir, que sean también otros compañeros los que te coevalúen. De modo que si tu autoevaluación no coincide con la evaluación que ha hecho el docente y no coincide con la coevaluación de los compañeros, pues haya que venir, haya que hablar y haya que ver si es que es un problema de percepción o es un problema de responsabilidad individual, que también nos podemos encontrar con alumnos que dicen, bueno, ¿esto qué es? Me pongo la nota yo, pues yo quiero un 10 y no es lo que quieres, es lo que crees que has conseguido. Y a partir de ahí sí mejorará en determinadas partes ese alumno. Entonces, estoy completamente de acuerdo con la compañera. Cualquier instrumento de autoevaluación, de coevaluación, tiene que estar integrado en los procesos de aprendizaje cooperativo, dependiendo de la edad y del grado de madurez del alumnado y también del grado de experiencia con la aplicación de estos instrumentos. Pues utilizaremos instrumentos más sencillos o más complejos. La rúbrica, desde luego, es un instrumento mucho más complejo que una escala o que una diana de coevaluación. Y hay otros instrumentos también simples, como que cada uno evalúe o ponga 3 cosas que ha hecho bien y una que convendría que mejorase al día siguiente o a la semana siguiente. Ese tipo de información luego lo que debe repercutir es en generar planes de mejora. Y debe entender el alumno que no puede poner lo que él quiera, ¿no? Digamos, debe poner lo que él realmente crea. Y si no pone lo que él cree y pone lo que él quiere, el docente va a tener que intervenir o va a intervenir. El problema está cuando el docente no interviene. Efectivamente. Una última pregunta que nos hace Beatriz, yo creo que con esto podemos terminar para estos 2 minutos que nos faltan, y es, Carlos, si nos podrías recomendar algún libro, algunos manuales sobre aprendizaje cooperativo, ¿no? Ella está interesada en leer este asunto del que nos habla. ¿Qué le recomendarías de base para empezar, ¿no? A ver, ahora por internet hay bastantes artículos y demás. Yo empezaría por un libro sencillo de un referente. Antes, cuando has dicho, no, el máximo referente, bueno, el primero. En España hubo una persona que es Pere Pujolàs, que falleció hace unos años de forma repentina y tiene un libro que está en Editorial Graó,
que se llama precisamente El aprendizaje cooperativo. Es de una colección que es de ideas clave. No es un libro caro y es un libro, él plantea un desarrollo, una transición mediante un modelo que llama Aprender a cooperar, cooperar para aprender, el ACCA. Y ese libro pues tiene su parte teórica, pero vienen muchísimas cuestiones prácticas, ¿no? Entonces yo, si tuviese que empezar por un libro, empezaría por ese. Ahora también, hace poco, creo que ha sido Editorial Santillana, ha sacado un libro de María José Díaz Aguado, que es una profesora de la Autónoma de Madrid, creo, y también es un libro bastante sencillo, no es un libro caro. Luego están los libros por supuesto, de los referentes a nivel mundial, que son los hermanos Johnson, que ahora mismo sí se pueden encontrar en español. Antes era bastante más complicado, había que comprarlos en inglés y era bastante más complicado. Ahora sí se encuentran. O el de Zarikiei, que también es otro de los referentes hoy en día del aprendizaje cooperativo y de los procesos de transformación de modelos de aprendizaje tradicional hacia modelos de aprendizaje cooperativo. Hay bastante. Hoy en día se puede encontrar bastante. Excelente. Pero vamos, por ahí puede empezar. Por ahí puede empezar, sí. Lecturas imagino que serán sencillas para intentar comprender las bases teóricas y después desde ahí empezar a construir experiencias en el aula, sencillas, como tú antes nos decías. Bueno, el libro de Pujolas incluso combina. O sea, va combinando la parte teórica y va introduciendo en cada una de las fases algunas dinámicas a modo de ejemplo que puede aplicar el profesorado. Excelente. Muy bien, no te quiero robar más tiempo, Carlos. Voy a agradecer a todas las personas que amablemente pues, nos han estado siguiendo en este Open Class, ¿no? Sobre aprendizaje cooperativo. Espero que los consejos, las reflexiones que hemos hecho, ¿no? Las preguntas que yo te he ido formulando, ¿no? Y tú amablemente nos has respondido, bueno, pues les sirvan para animarse, ¿no? E iniciar en esa cooperación progresiva, poco a poco, como nos has indicado, en sus contextos escolares y sus contextos de aula. Te agradezco a ti, Carlos, infinitamente tu generosidad por estar aquí con nosotros, tus aportaciones, tu buen hacer y tu buena amistad que también te la agradezco. Muchísimas gracias, Carlos, y que vaya muy bien y hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias, chao, que vaya bien.